Le damos la bienvenida a Marce Damián. Dale. Damián, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Estabas escuchando atentamente seguramente la explicación de Ismael Bermúdez. También nos va a aportar de lo que se habla en este momento en el Congreso. Pero antes de ir con Damián, me voy a quedar con Marce. Porque de esto que se acordó a nivel nacional, la provincia de Mendoza también está muy pendiente. Y Marcelo Torres te va a explicar qué tiene que ver Guzmán, por ejemplo, con la provincia de Mendoza o la probable negociación mendocina. Bueno, lo que primero se hizo aquí en Mendoza, ya lo vamos a ver en un tuit del gobernador y vamos a escuchar declaraciones de uno de los funcionarios de economía que tiene la provincia, fue festejar este acuerdo. Lo que pasa, también lo ha festejado el sector privado, particularmente las empresas. Primero, las provincias, para arreglar su deuda, lo que tenían que hacer era esperar que cerrara el gobierno nacional como cerró en la madrugada de hoy. Bueno, se dirán muchas cosas de cuál fue el arreglo con la nación, si fue bueno, si fue malo, si fue regular, recién lo manifestaba Ismael. Lo cierto es que las provincias como Mendoza, Córdoba y demás esperaban y necesitaban este arreglo como una de las primeras medidas. Ahí veíamos el tuit del gobernador celebrando. Esto fue a media mañana, alrededor de las 10 de la mañana. El gobernador manifestaba particularmente esto: celebro el acuerdo al que llegó el ministro Martín Guzmán y el gobierno nacional con los bonistas por la deuda. Esto es muy importante para nuestras empresas y para toda la Argentina. Ahí lo dice particularmente el propio Suárez. ¿Por qué para las empresas? Porque las empresas ahora tienen un horizonte un poquito más claro y benévolo a nivel internacional, especialmente aquellas que tienen acceso a financiamiento con moneda extranjera. Y ni hablar de lo que pasa con Argentina, con Mendoza. Dos o tres cosas importantes. Ismael decía, el 20% de la deuda de Argentina es lo que se ha arreglado en la madrugada de hoy. Mendoza está negociando el 44-45% aproximadamente de su deuda, la está intentando reestructurar. Enseguida lo vamos a ver en placa qué es lo que está buscando. Pero hay un dato muy importante que tiene que ver con los intereses. Mientras se tomó una deuda, como bien decía Guzmán, esta que se ha renegociado al 7%, que eran tasas astronómicas y altísimas, Mendoza la tomó a más del 8%, Fernando y amigos. Sí. A más del 8%, 8,75%, y lo que está negociando hoy es bajarla al 5%. Así que hay buenas perspectivas. Ajá. El viernes es un día importante, pero entre otras cosas, Enrique Baquí, el ministro de Economía, interpretaba esto respecto de lo que significa para la provincia de Mendoza este acuerdo que se conoció en la madrugada de hoy. Escuchemos. Muy buena noticia, creo que lo esperábamos todos, y ahora también creo que esperamos todos que el gobierno tenga en la parte financiera, si querés, un arreglo con el Fondo Monetario, que también es lo que viene ahora, y después pueda salir de lo financiero para entrar en la economía real, que es lo que esperamos todos, y porque nuevamente me parece que en esta nueva normalidad vamos a estar bastante tiempo, y no es lo mismo una economía que caiga en el 2020 por la cuarentena, por la pandemia, y que cierren pocas empresas, que una economía que caiga en el 2020 por la cuarentena y por la pandemia, que cierren muchas empresas. También a la espera que el gobierno nacional tenga un programa con pandemia, y que no espere hasta que termine la pandemia, porque para muchas empresas, para muchos trabajadores puede ser tarde. Marce, esto es lo que decía el ministro Baquié. Mira, el tema tiene como caja de resonancia el Congreso de la Nación y a esta hora. Damián, te escuchamos. Sí, exactamente, Fernando. Recién hablaban con Ismael que lo que se anunció hoy a la madrugada era la resolución del 20% de la deuda. En este momento, los diputados están debatiendo otro capítulo sobre ese 20% que tiene que ver con deuda emitida en moneda extranjera, pero bajo legislación argentina. Están debatiendo, de hecho prácticamente hay consenso de todas las bancadas, salvo las de izquierda, para apoyar este proyecto que ha enviado el oficialismo y que busca reestructurar poco más de 41.000 millones de dólares. Solo para tener una idea, los vencimientos de deuda que había entre este año y el año 2024, de la deuda emitida, insisto, en dólares, pero en la República Argentina, era un poco más de 32.000 millones, y con esta reestructuración lo que se está buscando es aplazar esos vencimientos de modo tal que quedarían para los próximos 4 años de este capítulo de la deuda
poco más de 2.000 millones de dólares. El debate comenzó ya hace varias horas, que tuvo otro capítulo anterior y está vinculado a lo que recién hablaba Marcelo, que tiene que ver con la ampliación del presupuesto para aliviar también en parte la situación de las economías provinciales. Hay varios capítulos que atienden esta dificultad. Por un lado, se va a ampliar el presupuesto para financiar a las provincias de este Fondo de Desarrollo Provincial en 50.000 millones de pesos. Va a haber también ampliación de los programas del IFE, de ATP para los salarios y para las familias más vulnerables. Y por otro lado también algo que está preocupando mucho a todos los gobiernos provinciales, que es la situación del transporte. Lo de los subsidios a los transportes. También, dame un momento porque mira, ha sido pura coincidencia, pero lo escuchamos al diputado provincial Omar Félix, Frente de Todos por la provincia de Mendoza. Escuchemos, a ver. Hogares argentinos, los hospitales que nos faltan, las escuelas y universidades que no están, los puestos de trabajo que tendrían que tener muchos argentinos, y el presente y futuro también de muchos de ellos, de muchas generaciones, no está porque se perdió en servicios de la deuda. Tomar deuda puede ser una herramienta útil muchas veces cuando se usa para el desarrollo, para el progreso, pensando en el país. Se trata de tomar deuda en condiciones de plazos y tasas que el país puede afrontar. Quienes toman deuda saben cuando las condiciones lo hacen impagable. Y en este debate no es nuevo, señor presidente. Se dio durante la presidencia del doctor Alfonsín, luego durante los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner, pero luego cambiamos de rumbo. Y realmente no puede ser que los argentinos tropecemos siempre con la misma piedra. Por eso es necesario que se llegue a un nuevo desafío en el cual los argentinos podamos decir nunca más, hacer un nunca más del endeudamiento. Y realmente, cuando se tenga que tomar, no sea en condiciones de sumisión y postración. Para terminar, señor presidente... La palabra de Omar Félix, justamente cuando dialogábamos con Damián respecto de lo que está ocurriendo en este momento. En esta sesión de la Cámara de Diputados ingresaba en la toma de la palabra el legislador nacional por Mendoza, desde el departamento San Rafael. Damián, ¿me esperás un ratito antes de ir al Senado? Porque Marcelo va a poner blanco sobre negro de qué deuda estamos hablando los mendocinos y de hacia dónde podemos negociar o con qué argumentos y bajo qué base vamos a negociar, Marcelo. Aquí se dice, Fernando, que las provincias son soberanas y tienen cierto grado de independencia, mucho más cuando van a negociar su deuda, porque han sido pagadoras y nunca entraron en default. Una de esas situaciones es la de Mendoza, salvo en esta oportunidad que entró en un default selectivo. Pero hay una cierta cuestión que también ha sido planteada a los bonistas, particularmente acreedores de Mendoza, que tienen que ver con que fíjense en el trato que les da la nación y el trato que le damos nosotros aquí en Mendoza. Tiene que ver con el modo, tiene que ver con el estilo, también con una unidad de asistencia de la deuda, que es una suerte de oficina a nivel nacional que le sugiere a las provincias por dónde ir, cuando no, muchas veces las obliga. Y eso ha marcado cierto grado de ruido en la negociación con los bonistas. Pero al margen de todo esto, hace unos días nosotros planteábamos esto que vas a ver ahora en placas, porque así está la situación de Mendoza, particularmente con su deuda. Te decía, es un 44, un 45% lo que está en discusión de la deuda en dólares. 530 millones de dólares fueron tomados en el año 2016 a una tasa muy alta, al 8,375% anual, cuando en aquel momento el país tomaba al 7 o al 8%, a los países de la región le entregaban dinero al 2 o quizás al 3%. Esto es lo que dice hoy el actual oficialismo cuando dice, son cómplices de alguna manera los bonistas que le prestaron el dinero a la Argentina, porque ellos sabían muy bien, y particularmente puede ser el caso de Mendoza, que era prácticamente incobrable y que corrían un riesgo muy importante. Vemos otro aspecto de las características de la deuda, la anterior, por favor, la anterior, esa es la nueva propuesta. Terminamos con lo que estábamos diciendo, un capital, hablábamos del interés, al 8,3% anual, el capital a pagar era a partir del 2022, 2023 y 2024, y se iban a pagar 177 millones por año. Este fue el compromiso. Obviamente estalló todo, no se pudo pagar, y esta es la nueva propuesta, la que ustedes están viendo en pantalla, del 8,375 de interés,
se ha propuesto pagar el 5%. La Argentina ha conseguido en la madrugada de hoy bajar del 7 al 3%. Mendoza está proponiendo el 5%. Es progresivo, es un 5% promedio, se empieza con el 2,75 y se termina con el 5,75. Es muy técnico esto, pero es lo básico, lo importante en la negociación con la deuda, el interés, particularmente el interés que se termina pagando. No se paga hasta noviembre del 2021, en la propuesta que está haciendo Mendoza, se pagarían 13 cuotas, parte de la propuesta, y de 177.000 millones por año se pasaría a pagar 80 millones a partir recién de noviembre del 2021. Y esto es lo último que vas a ver en pantalla. Te lo mostrábamos hace algunos días atrás y ahora lo estamos volviendo a mencionar. $68 por cada 100. La Argentina consiguió pagar aproximadamente unos 55. Había comenzado su negociación en 35, 38 y terminó en 55, 56, que era prácticamente lo que le estaban pidiendo los bonistas a la Argentina. La situación de las provincias es distinta. Y se requiere el 75% de adhesión de los bonistas y estamos en el orden del 60%. Es decir, le falta un 15% más. ¿Cómo termina todo esto? El próximo viernes hay un nuevo vencimiento de las negociaciones y probablemente habrá una nueva prórroga para seguir discutiendo y tratando de encontrar el gobierno de Mendoza el 15% restante para cerrar su deuda. Damián, y en el Senado va por su lado con leyes que son absolutamente trascendentes de cara al futuro del país. Sí, Fernando, y que están también en otra sintonía. En la Cámara de Diputados hoy hubo incluso momentos de celebración conjunta entre el oficialismo y la oposición por el acuerdo con los acreedores privados. Mucho acuerdo, consenso en el Senado de la Nación. Todo lo contrario, hoy comenzó a debatirse el proyecto de reforma judicial que la semana pasada presentó el presidente de la Nación. Durante más de 4 horas estuvo presente en forma virtual, a distancia, la ministra de Justicia, Marcela Lozardo, que explicó el proyecto, y hubo chicanas, acusaciones, gritos entre oficialistas y opositores, donde la oposición venía denunciando que no era oportuno presentar este proyecto, que de hecho demanda partidas millonarias cuando la Argentina está viviendo momentos de necesidad económica, de crisis profunda, agravada, por supuesto, por la pandemia de coronavirus, y además la denuncia de que este proyecto de reforma judicial supuestamente es a medida de las necesidades judiciales de algunos actores del gobierno. Por supuesto, desde el oficialismo se negó estas acusaciones, lo plantearon que es una necesidad que está la sociedad pidiendo a gritos, la de una justicia independiente, que además sea eficiente en sus tiempos, y por supuesto defendieron los términos del proyecto que propuso el oficialismo. Obviamente que esto es una discusión que recién comenzó en el día de hoy. El jueves va a continuar con algunos especialistas que han propuesto tanto el oficialismo como la oposición. Lo que pretende el gobierno, el oficialismo, el Frente de Todos, es tratar de avanzar en el mes de agosto para lograr que sea llevado al recinto seguramente la última semana de agosto. Así que un día con mucha intensidad en el Congreso. Acuerdo, decía, en la Cámara de Diputados, mucha tensión en el Senado y se vienen días bastante bravos por lo que dejó el debate de hoy en la Cámara Alta, Fernando. Gracias, Damián. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Hasta mañana, gracias.